Bienvenidos a este diálogo IT en el que nos encontramos con Jorge Díaz Cardí, el socio director de la consultora económica y empresarial Advice Strategic Consultant. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Encantado, Arantxa, de estar contigo y con IT Media Digital Group. Acabáis de publicar una nueva oleada de vuestro estudio, Éxito Empresarial y Digitalización. Me gustaría conocer un poco los detalles de este estudio que dice que el sector TIC supone ya el 24% del PIB en este 2025. ¿Cuáles son los principales factores que están impulsando este crecimiento más allá de la propia digitalización natural de las empresas? Pues, en primer lugar, que el factor que más impulsa la digitalización son las grandes empresas. España es un país que tiene, por simplificar, dos tipos de empresas. Las muy grandes, que son no más allá de 5.000 empresas, pero que son el gran motor económico y empresarial del país. Y el 99,80% del resto, que son pymes, microempresas y autónomos. Entonces, las muy grandes empresas, que son las que más tiran del PIB, a su vez hacen un efecto tractor de las pymes y de los autónomos. A mayor digitalización de las grandes empresas, como ha sucedido en la última década y en 2025 de una manera muy especial, también mayor digitalización de la pyme. Ese es el factor más importante, lo cual no quita para que siga habiendo ese gran problema del que llevamos hablando mucho tiempo, y es el de la brecha digital, el de que pymes, microempresas y autónomos todavía tienen mucho camino que recorrer para ponerse al nivel en el que están en digitalización las grandes empresas. Hablemos un poco de tecnologías, porque ¿cuáles crees tú que van a tener un mayor impacto en ese crecimiento continuo del sector TIC en el PIB? Pues mira, este año, conforme la encuesta nos dice, que es una macroencuesta, dicho sea de paso, que ha sido homologada por el Instituto Nacional de Estadística y por el Banco de España, para quienes venimos haciendo estudios sobre penetración de las tecnologías de la información, de la computación en un momento dado, y de la digitalización a día de hoy, desde hace exactamente 20 años, desde junio del 2005. Y los criterios estadísticos con que hacemos este estudio, basado en encuesta cuantitativa, son los mismos que aplica el Instituto Nacional de Estadística, que hace su encuesta anual sobre esa temática y en la cual colaboramos nosotros en el trabajo de encuestación y en el de análisis, y lo mismo el Banco de España, que hace una encuesta entre empresas de la misma naturaleza, pero con preguntas distintas y que son complementarias. Digo esto porque los datos que da el estudio, y que de hecho, pues, en exclusiva tiene en su totalidad IT User, son los que son. Es decir, no son unos datos que estén hechos aleatoriamente, no, están hechos sobre todo el universo empresarial español. Dicha esta cuestión, ¿qué es lo que nos dicen las empresas? En primer lugar, conectividad, que de hecho es el parámetro por el cual España, como país, más destaca en toda la Unión Europea, en la Unión Europea de los 27, conectividad. España es líder, según el índice DESI, de la Europa de los 27. A eso han contribuido, por un lado, empresas muy grandes, que son las operadoras de telecomunicaciones, y también los gestores de infraestructuras. Por un lado tenemos, pues, a Telefónica, más Orange, más Móvil Orange, Vodafone, y luego otros operadores como Digi, Abatel, etcétera. Y luego tenemos una empresa que es Cellnex Telecom, que es la multinacional española con presencia en toda Europa, sin presencia norteamericana apenas. Hay una pequeña compañía aquí en Europa, en Estados Unidos, muy fuerte, American Tower, pero que en Europa no tiene prácticamente penetración. Entonces, es curioso cómo las operadoras, las gestoras de infraestructuras de telecomunicaciones, han sido las que más han impulsado la digitalización en España. ¿Por qué? Porque se han convertido, queriendo o no, en integradores de tecnologías de la información de nueva generación. Los antiguos integradores, como las grandes consultoras,
se han quedado pues en un momento legacy, un poquito, digamos, anticuado, y han sido las operadoras de telecomunicaciones en España quienes han creado ecosistemas de cientos y cientos de empresas del sector tecnológico complementando la oferta de digitalización. Conectividad, en primer lugar, he dicho, porque está asociado a las telecomunicaciones, por un lado, pero en segundo lugar, la ciberseguridad preocupa a todas las empresas. A todas quiero decir que supera el 90%. Grandes empresas, microempresas, pymes, autónomos, quien más, quien menos tiene sistemas de protección. Es una preocupación constante. Y este año va a haber un impulso muy fuerte en la implantación de sistemas de ciberseguridad que en el caso de las pymes y de los autónomos, esencialmente afecta pues, a su ordenador, a la seguridad en Internet, es decir, no necesitan los sistemas de ciberseguridad que para entenderlos tendría que tener o tienen los muy grandes bancos, ¿no? Pero tener algo de ciberseguridad, me atrevería a decir que acabaremos el año con un 98% de empresas. Y luego están, por este orden, el cloud computing, una tecnología con todavía bastante recorrido, aunque se ha avanzado muchísimo en los últimos 10 años. En tercer lugar, el Internet de las cosas, porque las grandes empresas eh, lo están utilizando mucho y están tirando de los cientos de miles de pymes proveedoras en el Internet de las cosas. Eh, el Big Data, que de hecho es en la realización de Big Data, digamos que hay una penetración entre la empresa española bastante elevada en términos relativos. Donde más cuesta que penetre es en el análisis de los datos. Quizá porque es lo más costoso, no solamente en términos económicos, sino también en cuanto a los sistemas de información que son necesarios y luego en el saber analizar los datos. Así como en economía, pues el análisis de datos a través de la estadística es un oficio muy antiguo. En el, en el mundo de las tecnologías de la información no es tanto así. De hecho, hay una famosa frase del primer premio Nobel de Economía por medir la productividad en tecnologías de la información norteamericano llamado Robert Solow, que dijo y escribió en 1988, la productividad gracias a las tecnologías de la información, se ve en cualquier sitio excepto en las estadísticas. Era una broma que él hacía, pero que han continuado desde el año 88 hasta el año 2025 todos los premios Nobel de Economía que han analizado el impacto de las tecnologías de la información. Quizá no se ve de manera evidente, pero está ahí, está subyacente. Y las grandes empresas en España hace ya muchos años que lo descubrieron, las utilizan intensivamente y de nuevo está ese efecto de permeabilidad, ese efecto tractor que tira de las pymes. Y estaría la inteligencia artificial. Hay dos tipos de inteligencia artificial, por resumir mucho. Uno, la generativa, que sí, está muy extendida, especialmente en sus versiones más baratas o gratuitas, y que muchísimos millones de personas en España con ordenador, sean autónomos o población general, utilizan pues, por el gusto de hacerlo, por el gusto de preguntar. Otra cosa es que se utilice con finalidades profesionales y ahí ya se produce una reducción muy fuerte en el número de empresas que lo utilizan, insisto, con finalidad profesional o de negocios. Y luego está la inteligencia artificial predictiva, que es la más útil, que es la más importante, que es la que utilizan gobiernos, grandes corporaciones, entidades públicas, ahora que se habla tanto de la defensa, pues en el mundo de la defensa, porque es la que, perdón por la redundancia, pero la que permite predecir para tomar decisiones. Y de hecho ese es el principal uso, la principal ventaja de la inteligencia artificial. La penetración es, con los datos nuestros avalados por el Banco de España y por el Instituto Nacional de Estadística, es del 11,3. Y en Europa no es mucho mayor, es del 11,5. Es decir, que realmente la adopción de la inteligencia artificial
para usos profesionales y de negocio en operaciones, las operaciones empresariales, es baja, es prácticamente 11 de cada 100 empresas en España y en la Unión Europea. Son datos también avalados por Eurostat, que es como el INE, pero de toda la Unión Europea. Entonces, ahí hay un reto, claramente, a futuro, si se quiere que la inteligencia artificial realmente se introduzca en las empresas de manera seria. Hemos hablado de tecnologías potenciadoras de ese crecimiento, pero indudablemente también para crecer hay que superar obstáculos y desafíos. ¿Cuáles dirías que tiene el sector TIC en los próximos meses y qué medidas serían cruciales para superarlo? Hay factores internos y externos. Voy a decir uno interno que es reciente, pero que es objeto de debate continuo en el sector tecnológico. Y es, después de los despidos que han llevado a cabo Amazon de 27.000 personas, eh, Microsoft 15.000 personas este año, y en donde tanto los consejeros delegados de una empresa y de la otra, Andy Jassy y Satya Nadella, han dicho en entrevistas, muchas entrevistas y en comunicados públicos, que son profesionales que no pueden seguir trabajando en esas empresas porque su labor la va a realizar la inteligencia artificial. Claro, eso ha causado un gran impacto, porque las personas que han sido despedidas de Amazon y de Microsoft pertenecen a las áreas de ventas y marketing, que es un área que se pensaba era intocable por la inteligencia artificial. Se pensaba que aquellos que llevan a cabo labores más automatizadas, por ejemplo, perdón por la reducción al absurdo, soy contable en una empresa y manejo con un Excel la contabilidad. Bueno, pues esos serán los siguientes, pero en primera instancia, porque va a haber más despidos en estas dos empresas, eh, pues ha causado un gran impacto, porque, como decía Wall Street Journal hace 3 días, en palabras del presidente de Ford, la gran compañía automovilística norteamericana, decía textualmente este señor: me sobra el 50% de los empleados porque su trabajo lo puede hacer la inteligencia artificial. Y ante la pregunta del Wall Street Journal, añadió: y también me sobraría el otro 50% porque lo podrían hacer robots. Claro, esta frase del presidente de Ford, las declaraciones de los presidentes de Microsoft y de Amazon, unidas a una veintena de presidentes de grandes empresas tecnológicas, han causado, pues como es fácilmente imaginar, un shock en el mercado, porque están hablando abiertamente de sustitución de personas por inteligencia artificial. Entonces, este es un primer obstáculo, porque psicológicamente hay muchos que dicen, ojo, a ver si estoy cavando mi propia tumba. Es lo que mucha gente piensa. Y la psicología de las personas es muy importante, porque cuando se extiende y afecta a los grandes números ya hablamos de sociología. Y la sociología afecta a la población general, a las pymes, a los autónomos, a los empleados de las grandes empresas y a los líderes de las grandes empresas. Entonces, eh, ha aparecido esa preocupación de la que se venía hablando hace ya al menos 5 años, pero que se ha concretado de la forma en la cual, a modo de ejemplo, he dicho en estas empresas. Eh, Segundo, eh, hay problemas de índole exógena, como puede ser las guerras en Ucrania, en Oriente Medio. Hay demasiado conflicto internacional y eso genera incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque las previsiones económicas se están cambiando con más frecuencia que nunca y eso genera incertidumbre. La incertidumbre en economía es muy mala y a la hora de tomar decisiones empresariales de inversión todavía más. Las cadenas de suministro, que ya se habían recuperado desde la época de la pandemia, están sufriendo como consecuencia de estas guerras, están tensionadas. Y el enfrentamiento entre Estados Unidos y China por la cuestión de los aranceles tampoco ayuda. Aunque han alcanzado un acuerdo que ya comentamos aquí en IT Media Digital Group, pues hace tiempo queda la Unión Europea. La Unión Europea todavía no ha firmado un acuerdo. A día de hoy, de hecho, la media de aranceles en Europa es de un 17,5%. Pero claro, antes de que llegara el presidente Trump no había aranceles.
pasar del 0 al 17,5 es mucho. Entonces, la cuestión de los aranceles, la guerra, es decir, el llegar a un acuerdo entre Europa y Estados Unidos es absolutamente necesario para que haya eh, la estabilidad necesaria, el marco establecido para que las empresas puedan tomar decisiones. Y en esto, esto va, en inglés se diría top-bottom, es decir, de los gobiernos y las grandes empresas a las pymes y los autónomos. Entonces, son incógnitas que hay que despejar. Eh, Luego está la cuestión de los beneficios y las ventas, que al final, en el caso de las empresas, es evidentemente esencial. El primer semestre del año ha sido bueno, muy bueno. Lo ha sido bueno para el sector tecnológico. Las grandes empresas tecnológicas han dado unos números francamente extraordinarios, han batido de nuevo récords, pero han avisado, como han hecho precisamente Amazon, Microsoft, Google, Meta, pues de que el futuro, la segunda mitad del año, podría ser incierto. Y eso ha causado sensación, porque habitualmente las expectativas son muy buenas de continuar creciendo. Nvidia lo ha dicho, no solamente ha conseguido unos resultados de nuevo récord en el primer semestre de este año, sino que también dice que los conseguirá en su segundo semestre del año. En su caso, es posible decir esto porque lo tiene todo vendido ya. Es decir, los cientos de miles, por no decir millones de chips que vende Nvidia están ya vendidos. Son contratos que ya están en marcha. Entonces, lo que tiene que hacer es el delivery. Y su problema, entre comillas, es China, eh, que de rebote afecta a la Unión Europea, porque en Europa no tenemos mucha fabricación de chips propia. Ese sí que es un problema que habría que solucionar, que implica a los poderes públicos y que implica pues, algo que el nuevo presidente de Telefónica, Mark Murtra, lleva diciendo desde que llegó al cargo hace 6 meses, de manera ininterrumpida, y es que es necesaria la consolidación en el sector. Es decir, Europa tiene empresas tecnológicas pequeñas, muy pocas son grandes. Entonces, si las comparamos con las norteamericanas en primer lugar y con las chinas en segundo lugar. Entonces, si Europa quiere jugar un papel importante en este mercado, que es esencial pues no digo ya mantenerse a flote y sobrevivir, sino para triunfar en el ámbito económico y empresarial, hace falta empresas mucho más grandes en el sector tecnológico. Hago un paréntesis para decir, la gran empresa española de varios sectores, como banca y seguros, turismo, como en retail, distribución, comercio, o sea, los ámbitos económicos que más contribuyen al PIB, esos es curioso porque desde el punto de vista de las tecnologías de la información es como si fueran empresas tecnológicas, es decir, que hacen que cientos de miles de empresas proveedoras utilicen tecnologías de la digitalización gracias a ellas. Ahora bien, la incertidumbre cara al futuro económico en la segunda mitad del año, pues ciertamente es uno de esos retos que hay que vencer, como decías tú en tu pregunta. Pues sí, desde luego, desde IT Digital Media Group estaremos muy pendientes de la evolución del sector TIC en estos próximos meses. Jorge, pero también mencionabas estas grandes empresas en el informe, además, que podéis descargar de itypapers.es, se recogen 10 estrategias de grandes compañías y entidades de nuestro país que además están potenciando precisamente la digitalización de nuestra sociedad, de nuestras pymes, porque se las considera atractoras de esas tecnologías de digitalización, incluso también para sus proveedores. Pero ¿cuáles son los retos que este tipo de empresas, esas pymes, deben superar precisamente para continuar en esa senda de digitalización que le están marcando las? Uno primero es el de los fondos Next Generation, porque han actuado como generación de demanda en los últimos 5 años de una manera muy importante. Sin embargo, se ha visto como en el 2025 ha habido un frenazo fuerte en el despliegue de esos fondos que vienen de la Unión Europea. Claro, resulta que primero se ayudó a las grandes empresas, después se ayudó a las pymes más grandes
Y cuando le ha tocado el turno a las microempresas y a los autónomos, que ojo, microempresas y autónomos son el 54% del total de empresas que hay en España, o sea, más de la mitad. Y las ayudas pues, estaban previstas entre los 2.000, 3.000 euros hasta los 12.000, en función del tamaño de empresa. Claro, cuando ha llegado el turno de digitalizar con estos fondos al 54% del tejido empresarial español, Europa ha dicho, ojo que ustedes no están avanzando lo suficiente en ciertas reformas, por ejemplo, nos echan en cara desde Europa reforma de las pensiones, reforma fiscal, reforma laboral, que uno podría decir, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con...? Pues tiene que ver en la medida en la cual la Comisión Europea le ha dicho a España, vamos a ver, los fondos, el despliegue de fondos, la entrega de los dineros está condicionada a que España haga reformas en esos ámbitos. Y si no las hace o no avanza lo suficiente, conforme está pactado, pues no hay más dinero. Entonces, claro, que cuando llega el 2025 y le toca a la microempresa y al autónomo, no hay dinero. O sea, se ha desplegado solo un 3%. Entonces, de esos dineros comprometidos. Claro, quizá una gran empresa 2.000 euros, 3.000 euros, no le afecta, pero al autónomo, a la microempresa que tiene uno, dos o tres empleados, le afecta de lleno. Entonces, ese es el primer reto que están teniendo hoy las pymes. El segundo, después de la financiación, es el de la formación y la educación. Es decir, la falta de talento interno dentro de la empresa para poder aplicar las tecnologías de la información. Eh, Esto ha sido siempre así, pero digamos que, por simplificar, supongamos, puesto que la penetración de los ordenadores en el hogar y en las empresas es de un 94%, o sea, altísima, y lo mismo del 4G, 5G, conectividad, muy bien, pero a la hora de utilizar estas otras tecnologías, como la inteligencia artificial, donde ya hemos visto que solamente es un 11% de empresas quienes la utilizan, claro, principal problema que te dicen las empresas en la encuesta. El primero, los costes, el dinero, que ya hemos visto, hasta ahora se ha venido financiando con los fondos Next Generation que ahora están parados. Segundo, la falta de formación. Ahí hay un actor que es, curiosamente, una fundación, Fundación La Caixa, que como destina casi 700 millones de euros al año a estos menesteres, entre los cuales están formación, educación, cultura, conocimiento, becas, etc. Eh, Está haciendo una labor hasta donde llega, que es la más grande de España, de formación de pymes y de autónomos en ese terreno para cerrar la brecha digital. Aún así, aún así, se necesita del concurso y participación de las muy grandes empresas, como las 10 a las que tú hacías referencia antes. ¿Por qué? Porque son las empresas sistémicas de España, son las que soportan el Producto Interior Bruto, las que en América llamaríamos too big to fail. O sea, se nos cae una de estas y tenemos un problemón todos, como pasó en Estados Unidos en la gran recesión del 2008, 2009 y 2010, ¿no? Entonces, eh, los costes, dineros, la financiación y la formación. Serían los dos grandes obstáculos que las pymes y las microempresas y los autónomos tienen que vencer para avanzar en digitalización. Desde luego, como decía, seguiremos muy pendientes tanto de lo que pase con estas empresas como del sector TIC en lo que queda de año. Os invito nuevamente a descargar este informe que recoge estas estrategias de las grandes empresas que sustentan la economía de nuestro país. Muchísimas gracias, Jorge, por haber compartido información y tiempo con nosotros. Gracias a ti, Arantxa, a IT User y a todo el grupo editorial que componéis. Muchas gracias a todos y os esperamos en un próximo Diálogos IT.